con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Bien, nos encontramos listos para el presente programa. Mi nombre es Jorge León Benadíez. Junto con César Campos vamos a realizar este importante programa. Tenemos, César, dos invitados muy importantes. Tenemos a Guillermo Shino, lo recordamos todos, muchos años fue viceministro de Minería, uno de los hombres que más conoce el ministerio por dentro, que ahora es gerente general de Minera Pumayo. Vamos a tener también al economista Diego Macera, César. En efecto, para hablar con Diego, gerente general del Instituto Peruano de Economía, acerca de las perspectivas del año 2025 y algunos importantes proyectos mineros que podrían apalancar el crecimiento del PBI nacional. Así es. Bien, vamos ahora a escuchar, para ordenarnos, primero que nada, las noticias mineras de la semana, gracias a Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció que el gobierno está trabajando en la creación de un fondo destinado a promover la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal en el país. Según Montero, este fondo servirá como un mecanismo clave para canalizar incentivos, acceso a financiamiento y oportunidades comerciales. El gerente general corporativo de Minera Pumayo, Guillermo Shino, reveló que para el próximo año la compañía invertirá $15 millones en exploraciones en nuestro país. Cabe destacar que la minera cuenta con 6 proyectos de exploración en el Perú que se ubican en Ayacucho, Moquegua y Cusco. Son 6 proyectos en los cuales estamos enfocados nosotros por la expertise que tenemos por los proyectos que hemos trabajado. Buscamos óxidos de oro diseminados que se trabajan a tajo abierto y se procesan mediante lixiviación, explicó Shino. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Como lo habíamos anunciado, se encuentra en nuestros estudios Diego Macera, un talentoso economista, además director del Instituto Peruano de Economía y director del Banco Central de Reserva, que nos ha acompañado en muchos programas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sor? Gracias por la invitación. Has publicado en la presente semana un artículo en el diario El Comercio diciendo una manita que nos está dando un poco el panorama internacional a la economía peruana, en el sentido de lo que tú afirmas, los términos de intercambio han sido favorables para nuestro país, la balanza comercial es favorable y se presenta incluso en el escenario de una agudización de un conflicto China con Estados Unidos, también un escenario que podría ser favorable para que las inversiones norteamericanas vengan al Perú. ¿Qué más podrías afirmar de ese panorama que tú estás describiendo respecto al 2025? Sí, a ver, ahí lo que trato de comentar, como adelantabas, es que el contexto internacional, la parte económica, está ayudando, nos está dando esta manita, este empujoncito adicional a la economía peruana para que ojalá pueda crecer algo más cerca de 3,5 a 4, ojalá el próximo año y los años siguientes por encima de 4. El contexto es uno de precios, de términos de intercambio, ¿no? Que es la relación de los precios entre lo que exportamos y lo que importamos. Lógicamente lo que queremos es que lo que exportamos sea más caro y lo que importamos más barato. Esta relación está en un histórico de por lo menos los últimos 50 años. ¿No? ¿Por qué? Porque los precios del oro están en récord, ¿no? Por encima de los 2.500, 2.600 la onza. ¿No? Tenemos precio del cobre también en niveles espectaculares. De repente con alguna volatilidad, pero que se ha mantenido, ¿no? Igual cerca de los $4 la libra, también, que son muy buenos, ¿no? Recordemos, hace, 7, 8 años estábamos más cerca de 2,5 la libra. Correcto. Y además los precios de nuestros principales temas de importación, que son energéticos y alimenticios, han venido bajando. No tenemos un barril de petróleo que, a pesar de todos los movimientos geopolíticos, no ha subido tanto. Entonces, esta relación de los precios internacionales nos ayuda. Tenemos además un contexto en el que vienen reduciéndose las tasas de interés de los bancos centrales, ¿no? Conforme la inflación global va bajando. Eso también nos ayuda, hace más atractiva la inversión cuando las tasas de interés son más bajas. Tenemos un contexto geopolítico también, entonces tenemos comercial, tenemos financiero, geopolítico, en el que en esta relación tensa de Estados Unidos con China, ¿no? Tenemos un puerto de Chancay, ¿no? Ojalá pueda servir de excusa para atraer más inversiones de Estados Unidos o de otros países, ¿no? Y que se genere una sana competencia aquí en el Perú. Eso nos podría ayudar. Y además, lo último que mencionaba es la parte energética, ¿no? El Perú es un país
bendecido, ¿no? Con una matriz energética muy buena y que además se puede ir haciendo cada vez más limpia, cada vez más eficiente y con metales que son los que el mundo necesita para la transición hacia energías más limpias. Entonces, Correcto. por todos lados pareciera que el mundo nos está ayudando. Oye, dale, tú puedes crecer por encima de 3,5, puedes meterle por encima de 4, ojalá podamos materializar eso al 2025, 2026. Pero en cuanto a manejo interno, siempre Ese es el problema. hay un pero, y un pero que ha puesto el propio Instituto Peruano de Economía en una mesa en la que ha manifestado que podemos acumular 4 años seguidos de no cumplimiento de la meta fiscal. Es decir, tenemos una superactuación por encima de fijar ese objetivo de la meta Sí, fiscal. o sea, ya estamos, o sea, ya es un hecho, ¿no? Que este año no vamos a cumplir la meta, nos vamos a quedar cerca de un punto entero del PBI lejos de la meta, es bastante. Además, habiendo el Ministerio de Economía y Finanzas, habiendo movido la meta a mediados de año, ¿no? Que la subió a 2,8, o sea, a mediados de año cambias la meta y aún así no la cumples, ni siquiera no por poquito, sino te quedas lejos de la meta fiscal por un punto entero. Esto es importante y es importante creo que el público entienda, ¿no? Que el Perú, parte de la estrategia básica de crecimiento del Perú ha sido responsabilidad macroeconómica. Así es. ¿No? La responsabilidad de no gastar mucho más de lo que nos ingresa por impuestos. Eso ha sido una base, un candado de la economía peruana para el crecimiento de los últimos 30 años. Que ayuda también al grado de inversión, justamente, ¿no? Por supuesto, o sea, el grado de inversión es una medida, ¿no? De que es una especie de temperatura, ¿no? De qué tan sólido se ve la economía, sobre todo las finanzas públicas, vista desde fuera, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos, ¿no? En el límite, en una de las calificadoras de grado de inversión, el último peldaño, ¿no? Nosotros tenemos un poquito más de margen, pero no es algo con lo que deberíamos estar jugando, ¿no? Y yo creo que en un año, COVID, lógicamente no se cumplieron la meta fiscal. En el año pasado, bueno, tuvimos recesión, se podría decir, no, pero ya este año en realidad no tienes una buena excusa para no haber cumplido. De acuerdo. ¿No? Y el próximo año, que va a estar difícil también que cumplamos, a pesar del incremento grande por la recaudación minera que vamos a tener el próximo año, es posible que tampoco la cumplamos. Entonces, ya con qué excusa decimos, oye, no estamos cumpliendo las reglas fiscales, ¿por qué? ¿No? Te entiendo en COVID, te entiendo en recesión, pero ¿y este año y el siguiente? Entonces ya es un tema de manejo. Recaudación minera que lo vamos a fijar en los casos de Tía María, si se pone en operación Zafranal, Pampa de Pongo, reposición. Es inversión, sí, inversión Antamina minera. y Corani, por supuesto, que podrían sustentar esto, ¿no? Sí, ojalá esos son, claro, los que deberían entrar más en fase de inversión el próximo año. Este año, mira, de repente pues vamos a cerrar cerca de 5.000, de repente un poquito menos millones de dólares de inversión minera, entre 4.500 y 5 quizá. El próximo año deberíamos estar peleando un número un poco más grande, deberíamos estar peleando algo más cerca de los 6.000 millones de inversión minera, ojalá, con el apoyo de muchos de los proyectos que has mencionado. Ahora, para hacer un paralelo, Chile más bien está peleando los 8.000 millones de dólares de inversión minera para el próximo año. Nosotros teniendo proyectos que en cierta medida son más rentables, no tienen costos más bajos, deberían ser más atractivos para la inversión, y todavía estamos debajo de lo que posiblemente atraiga Chile durante el 25. Ahora, una buena noticia que sí tenemos en el sector es que exploración le ha ido bien este año, ¿no? Exploración ha subido. El año pasado, enero-octubre, estuvo más cerca de los 300 millones de dólares. Ahora en el periodo de enero-octubre del 24 ha estado más cerca de los 400 millones de dólares. Ha sido un buen incremento. Y eso es algo que necesitamos seguir incentivando, tenemos que seguir haciéndolo más fácil. Hay muchas empresas que dirían, oye, a mí el Perú se ve bien, pero la verdad que la exploración te demora mucho, hay muchos permisos. Los permisos son los que... ¿no? Y el tema comunitario, el tema ambiental, cuando en realidad la huella, el impacto que tiene es realmente pequeño. Y aún así pedimos un montón de permisos que demora un montón de tiempo. Pero claro, la gente se desanima, ¿no? Porque además como siempre, es una actividad de alto riesgo. Es poco probable que encuentres algo. Entonces vas a hacer todo el trámite. ¿Para qué? Entonces, y es bien importante que si no tenemos más exploración, después no vamos a tener más minería. Sin embargo, hay casos interesantes. El MINEN ha reportado al Ministerio de Energía y Minas que incluso en la región La Libertad, que hoy es objeto de
tanta presencia de la criminalidad organizada internacional. Sin embargo, los proyectos de exploración están encabezando, las inversiones de los proyectos de exploración, Sí, o sea, de nuevo, están encabezando la lista. O sea, La Libertad es la primera región donde se está produciendo. O sea, La Libertad es una región que tiene, bueno, lo vemos hoy día en temas de minería ilegal, ¿no? Que tiene muchísimo potencial de seguir creciendo en minería. Si hoy vemos la lista de proyectos, tienes Cajamarca liderando, Claro. ¿no? Cajamarca, donde además puedes tener un clúster espectacular, ¿no? O sea, con proyectos ya de infraestructura. Lo que pasa es que, claro, conforme van saliendo algunos proyectos, sobre todo los grandes, se hace más rentable, se hace más atractivo que vayan saliendo los otros. Entonces, aquí hay un poquito de efecto de bola de nieve. ¿Ya? Y tú tienes un espacio ahí con proyectos muy grandes, ¿no? Tienes La Granja, Michiquillay, ¿no? Que parece que se puede adelantar un poco producción. No tienes Galeno, no tienes Conga. ¿No? O sea, el Cajamarca debería ser un hub fortísimo yendo hacia adelante en los siguientes años. Y luego tienes el hub de Apurímac. ¿No? Apurímac es la segunda región con la mayor cantidad de proyectos, en donde, de nuevo, de repente se puede pensar, y conforme salen más proyectos, puedes ir pensando, pues, oye, quizá en un tren, ¿no? No puedes ir pensando en otros temas logísticos que hacen más rentable que salgan otros proyectos. Claro. Entonces, este efecto bola de nieve, ojalá lo podamos gatillar en los siguientes años, sobre todo en parte norte con el hub de Cajamarca y en la parte sur con hub Arequipa, donde tenemos hoy día muy buenas inversiones ya más avanzadas, y Apurímac un poco más atrasadas, pero incluso algunas más grandes. Y finalmente, Diego, bola de nieve podríamos calificar a los megaproyectos del puerto de Chancay, el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Tendrá algún impacto económico en el año 2025? Sí, de todas maneras. A ver, para el Chancay, uno estima por un aporte de cerca de 0.3% del PBI. Si uno hace todo lo que uno debería hacer alrededor del puerto, temas de conectividad, de acceso, logística, podrías estar más bien cercano al punto entero del PBI. ¿No? Y sobre eso hay que pensar, pues, si efectivamente y cómo va a funcionar esta zona económica especial. ¿No? Yo no soy un entusiasta de los regalos tributarios, ¿no? Eso que acaba de pasar el Congreso, ¿no? Pero ojalá podamos tener más bien las facilidades de un operador privado fuerte, potente, de talla global, que venga acá a administrar la zona, ¿no? Y además hacer la chamba, ¿no? Tener los accesos, ¿no? Tener la conexión de carreteras, tener la conexión energética, tener la conexión digital, ¿no? Tener un espacio de repente un poquito más grande. Ese es un punto. Y sobre el aeropuerto está espectacular. El problema es cómo llegamos. Cómo llegamos y cómo salimos. Correcto. ¿Ya? Y claro, todavía pues esta solución provisional de estos puentes que ojalá se pueda avanzar de forma un poquito más seria en lo que queda del año. Diego, siempre es un gusto tenerte en nuestro programa en Rumbo Minero y te deseamos una feliz Navidad, por supuesto, a ti y la familia, y un venturoso 2026. Feliz Navidad también. Gracias por la invitación. Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía y del Banco Central de Reserva, estuvo con nosotros. Una pausa comercial y retornamos.